Vamos a iniciar con la explicación de la guía de la práctica de hoy. Como ya se habrán dado cuenta, espero que sean muchos y no pocos, no les pongo la misma calificación a los que asisten a la explicación de la práctica que se va a realizar que a los que sí asisten. Los que solamente tienen una falta, pues no pasa nada, porque a cualquiera nos puede pasar que por alguna situación técnica no entremos, pero los que son constantes y tienen 2, 3, 4 faltas, pues sí, ya no puede ser que se le ponga la misma calificación a los que sí asisten de forma constante. Y eso lo he anotado en las observaciones cuando les califico sus reportes, que no los leen todos, porque me he dado cuenta que al final ni saben ni por qué sacan lo que sacan de calificación, pero sí está anotado y les voy poniendo, es la tercera falta, es la segunda, ya los que faltan 4 veces, pues quiere decir que ya creen que pues no se considera la asistencia, pero sí. Bueno, vamos a iniciar, a ver, déjenme permitir el acceso a Ibáñez. Ibáñez le permito el acceso, pero sin asistencia. Bueno, entonces vamos a iniciar con la explicación de la práctica número 7, que es circuito RC en serie. Aunque ya se vio de forma teórica en el segundo periodo, pero no hemos hecho la práctica, entonces la vamos a hacer el día de hoy y va a ser considerada esta evaluación del reporte para el tercer periodo. Bueno, el objetivo es comprobar las características de este tipo de circuitos, que las características son las de impedancia, diferencia de fase, la representación senoidal y fasorial, y el comportamiento de las potencias, interpretando los valores, ¿sí? Esto también me doy cuenta de si se cumple con el objetivo cuando ustedes no hacen diferencia en cuanto a lo que se anota en las tablas que vienen en la guía. Una dice clarito que son las tablas y está inmediatamente después de medir, obviamente son las tablas de medición, y la otra es de cálculo. Pero bueno, ahí es donde también me doy cuenta y por eso no todos sacan 10. Pero bueno, aquí está introducción teórica, breve, insisto, para los que están presentes, es solamente de apoyo para desarrollar el procedimiento, no es para que lo copien en el reporte. Aquí tenemos las características de impedancia, están plasmadas de forma separada, ponen R más J0 más 0 menos JXC, pues me da resultado a sumar esas formas rectangulares de un número complejo, me da como resultado R menos JXC. Y si lo paso a forma polar, pues me da la magnitud con su ángulo de desfasamiento, que en este caso, no importa la magnitud del ángulo, siempre va a estar atrasada la tensión con respecto a la corriente, no importa a quién tomemos como referencia. En el caso de un circuito serie se toma la intensidad de corriente como referencia porque es la misma, pero ya que veamos combinaciones en paralelo se van a dar cuenta que ahí vamos a tomar como referencia otra cosa. Bueno, tenemos, insisto, la introducción para que la lean y poco a poco se vaya comprendiendo la diferencia entre las potencias. Aquí definen la potencia activa, que a estas alturas ya deben de saber que es la misma que la real, que es la misma que la consumida, y si mal no recuerdo, en mantenimiento de generadores también les llaman potencia útil. Pero bueno, está aquí la introducción. El material de equipo empleado es la guía y el software. Y el procedimiento, pues aquí está el primer circuito que vamos a armar en el simulador. Tenemos una resistencia de 30 ohms con un capacitor de 100 microfarads. Vamos a intercalar un switch. Vamos a intercalar 4 multímetros, pero 3 van a ser en función de voltmetro, obviamente. Ya saben que los que están en paralelo son los que van a ir como voltmetros de corriente alterna, y el que está en serie, que en este caso es el XM4, es el multímetro en función de amperómetro, y deben de indicar que son de corriente alterna.
y intercalamos un wattmetro para medir la potencia activa, y aquí mismo en el wattmetro recuerden que me indica el factor de potencia, y eso nos ayuda para ver si calculamos bien o si medimos bien, porque ustedes sacando el ángulo, pasando los valores a forma polar, y el ángulo que les dé, le sacan la función coseno y debe de dar el valor aproximadamente igual al que me indica el wattmetro, ¿sí? Y bueno, aquí está el circuito armado. Y son las tablas que les digo donde nos damos cuenta si se cumple el objetivo de la diferencia que ustedes hacen en lo que miden con lo que calculan, y se saben interpretar la información. Aquí lo que tenemos es medir. Si se fijan, son 5 instrumentos de medición, deben de ser 5 celdas las que están en la tabla. Entonces vamos a medir la tensión total, la tensión o caída de tensión en la resistencia, en el capacitor, la intensidad de corriente, y recuerden que la potencia activa se identifica con la letra P, que es activa, real o consumida. Y con esta información vamos a calcular la potencia aparente, la potencia reactiva, el ángulo de desfasamiento, el factor de potencia, que tiene que coincidir lo que ustedes calculen o anoten aquí con lo que leyeron en el wattmetro. La impedancia, la resistencia, obviamente, se anota lo que viene aquí en las características del elemento, pero la pueden comprobar, esa es la intención. La reactancia capacitiva también la pueden calcular o la pueden comprobar. Hay dos formas, con ley de Ohm, y la otra es calculando directamente con el valor del capacitor, con la fórmula de la inversa de 2πfc, ¿sí? Entonces ahí es donde se dan cuenta si está bien hecho. Y ya realizan su diagrama fasorial. En el punto 5 es agregar, si alguien recuerda, en la práctica de RL serie, se agregó una resistencia. Aquí vamos a agregar otro capacitor. Entonces, a ese mismo circuito solamente le ponen, obviamente, stop e integran un capacitor de 330 microfarads. Sí les pido que si por alguna razón, bueno, sí los deben de encontrar porque pues, es el mismo simulador, pero que respeten los valores de los capacitores y de la resistencia, porque si no los resultados dan muy exagerados a cuanto a la forma de poder comprobar los cálculos que ustedes vayan haciendo, ¿sí? Entonces, ya en el segundo circuito que van a armar, les decía, se agrega otro capacitor en serie. Obviamente, deben de tener idea qué es lo que va a pasar y lo van a comprobar. Entonces, ahora como agregamos otro multímetro en paralelo, porque ya no agregamos amperímetro, porque es la misma intensidad de corriente, ¿sí? Entonces se agrega otra celda para medir V total, VR, VC1, VC2, porque ya tenemos dos capacitores, la intensidad y la potencia activa. Y con esto que miden, comprueban con la tabla que está abajo, ¿sí? Y ya después de comprobar, con los valores de intensidad y tensión total, realizan el diagrama fasorial. Hay libros o hay información en internet donde en los diagramas fasoriales agregan todos los parámetros. ¿Qué quiero decir con eso? Le agregan la VR, la VC1, la VC2, la intensidad. Aquí no es necesario porque yo tengo confianza en que nos dé tiempo y veamos para qué nos sirve este famoso diagrama fasorial. Lo que nos sirve, nada más les adelanto el tema, es para corregir el factor de potencia. Entonces, a nosotros para corregir el factor de potencia se corrige en una instalación completa, no se corrige por partes. Entonces, lo que se necesita es conocer valores totales y cómo está el ángulo en toda la instalación, que en realidad es el factor de potencia que me dice cuánta energía esa instalación está consumiendo. Entonces, por eso siempre les estoy pidiendo diagrama fasorial, pero de valores totales, ¿sí? Y bueno, no sé si haya pregunta de la guía. ¿Hay alguien ahí?
De mi parte, la profesora. Entonces, Todo bien, profe. ok, vamos a dejar Vamos. voy a dejar de compartir para, ya para la siguiente explicación de la guía, ya no voy a compartir mi simulador porque yo creo, así lo creo. Es más importante que ustedes compartan lo que están haciendo. Voy a implementar eso, que mejor ustedes compartan lo que están haciendo, para que yo sepa que lo están haciendo. Aquí yo lo como está, luego siento que por eso se me están durmiendo, porque ya saben cómo elegir los elementos, ya saben, espero en Dios, ya saben cómo conectar, entonces como que esta partecita la siento de más, pero bueno, lo voy a compartir por esta última vez. Voy a dejar de compartir la guía. Voy a compartir el simulador. Bueno, vamos a nada más a poner el ejemplo del primer circuito, que les digo que esto ustedes ya lo súper saben hacer. Por eso siento que ya no tiene mucho sentido, pero bueno, la última vez que lo hago. Nuestra fuente, aquí mismo de una vez nuestra tierra, nuestra referencia a tierra, nos damos elementos básicos, de aquí el switch, ¿qué otra cosa? Los elementos básicos, el resistor de 30 ohms, que ustedes saben que lo pueden elegir aquí o eligen cualquiera y luego lo cambian, pero bueno, vamos a hacerlo desde aquí. 30. Aquí está. 30. El primer capacitor es de 100 microfarads. Vámonos a 100 microfarads. Solo por estética lo giro para que los aparatos no queden encimados. Lo giro a la derecha. Agrego los instrumentos de medición. Vámonos con el primer multímetro, que va a ir en paralelo para la tensión total. El segundo, en paralelo a la resistencia. El tercero, en paralelo al capacitor. El cuarto es el que va a ir en serie, porque me va a medir la intensidad del circuito. Y agrego un wattmetro, que yo todo esto lo hago por comodidad en el momento de conectar, por eso son esas posiciones, ¿sí? También, para que no se me encimen los cablecitos, lo giro a la derecha, lo giro a la izquierda. Y ahora sí armamos el circuito, insisto, esperamos que ya el siguiente semestre estemos en clases, a lo mejor híbridas, pero una que otra va a ser presencial. Y ahí es donde van a ver la conveniencia de conectar primero todo lo que debe ir en serie para que no se les confundan las conexiones. Es lo más fácil, primero todo lo que va en serie y al final lo que va en paralelo. Pero bueno, también depende de sus maestros, pero esa es una de mis recomendaciones. Ustedes lo vivirán y sabrán qué les conviene. Entonces armamos en serie todo lo que va en serie, que es la bobina de corriente y todos los elementos, incluido el amperímetro y el switch. Ya recuerden que ustedes ya le dan forma o estética a su circuito. Por ejemplo, aquí que me quedó
pues así como medio torcido, pues bajo mi tierra, bueno, mi símbolo de tierra, y esto lo bajo, ¿sí? Para que no quede así todo quebrado. Luego todo lo que va en paralelo, a ver, cierro mi switch, todo lo que va en paralelo. Igual eso me quedó quebrado. Ahí está. Pero me quedó arriba, mejor abajo lo cambio. ¿Verdad? Ok, déjenme lo quito. Ahí está. Bueno, es lo que va en paralelo del voltmetro, los multímetros en función de voltmetro. Igual aquí si quieren, para darle forma que no se encimen, lo pueden ir moviendo. Eso ustedes pues lo hacen. Entonces ya está en paralelo, me falta el de aquí. Y vamos a configurar las funciones de los instrumentos. Este está como voltmetro, pero va a ser de alterna. También voltmetro de alterna. Este es el ampermetro de alterna. Este es el voltmetro de alterna. ¿Sí? Y corremos nuestro simulador. Vamos a ver qué nos dice. Ahí está. Voltmetro 272.45. Aquí está el factor de potencia que les digo que me sirve para comprobar si está bien. Desde ahorita, si quieren, lo podemos comprobar. ¿Cómo lo podremos hacer? Pues sacando el arco tangente de la tensión en C entre la tensión en R, que sería la tensión en C. Déjenme ver quién me mide la tensión en C, es el XM3. Sería el cotangente de 78.9 entre 90.406, me va a dar un ángulo y ese le saco coseno y tiene que ser aproximadamente el que me dice el voltmetro. Aquí tengo la corriente y la tensión. Tomamos estos 5 datos en la tablita donde están las 5 celdas y calculamos, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta. Cada vez esto les decía que si comprenden los primeros circuitos, esto es sencillo. Algunos de de ustedes, no recuerdo de qué grupo, pero porque califico sin verificar los grupos porque no me gusta tener ser parcial. Entonces, hay un muchacho que incluso comprobó su circuito del cuestionario del segundo periodo en el simulador. Entonces me pareció muy buena idea eso. Entonces, aquí en el simulador pueden hacer no nada más lo que les dice la práctica, los propios ejercicios que hacemos en clase para ver si de veras los hicimos bien, los pueden comprobar en el simulador. Entonces ya eso es un plus que ustedes pueden hacer, pero bueno, ya es cuestión de que quieran. ¿De aquí alguna pregunta? No, maestra. ¿No? Entonces recuerden que yo continúo aquí en la sesión para cualquier duda y que ustedes compartan su simulador para ver si es que hay algún problema. Y pues entonces los dejo que empiecen a trabajar, a integrarse en equipo. Y aquí sigo, jóvenes. Voy a dejar de compartir mi simulador.